Bueno, pues aquí vamos a intentar algo que, pues, primeramente, pues, gracias por acompañarnos hoy en Café Sin Filtro y una docena de huevos en camino. En camino, ¿por qué? Porque queremos seguir trayéndote este programa, este podcast que, pues, habla de lo que es la verdad. Si me oyes un poquito así como que voy brincando, lo que sea, es que vamos en un camino solo, en un camino donde no hay señal ni para poder hacer llamadas, ni para poder escuchar música, ni nada. So, aquí vamos a hacer este podcast. Vamos rumbo a un pueblo que se llama Pearsall. Saludos para todos los hermanos ahí de Pearsall, que son unos hermanos increíbles, que tienen un corazón bien grande. También para los hermanos de Cotula, y los hermanos de Dilley. Vamos a una ciudad de Dilley y vamos a estar ahí, varias semanas. Entonces, vamos a estar yendo y viniendo y pues tomar esta oportunidad de hablar un poquito de la fe, este, pero más que nada es hablar de una relación con Dios, una relación donde uno cuando se encuentra solo, triste, perdido. Es que la verdad es que nunca estás solo, porque Dios está contigo y Dios te ama. Yo sé que a veces es difícil ah, creerlo, pero ahí es donde entra la fe. Y muchas veces sí nos caemos. ¿Y por qué hablamos de la fe sin filtro? ¿Por qué como de esta oportunidad de hablar un poquito de la fe sin filtro y por qué decidimos nosotros a traer este programa de esta manera y luego pues ponerle el nombre La Fe Sin Filtro? Y básicamente es que porque muchas veces se, se pierde, se pierde un mensaje porque no queremos hablar las cosas como son. Y cuando nosotros decidimos hacer este podcast, lo queríamos hacer de una manera donde ah, no iba a haber esas barreras, no íbamos a tener esas barreras y no íbamos a guardar nada de lo que es necesario para verdaderamente hablar de lo que es la fe. Ahora, ahorita te acabo de decir ahorita que, ok, aquí van a oír ahorita, ¿verdad?, que me va a hablar la navigation porque vengo, como te digo, vengo por un lugar sólidos. Acá. So me va a interrumpir cuando ella quiera, este, pero pues tengo que traerla porque si no me pierdo. Y ahorita es algo increíble cómo Dios usa las cosas, ¿verdad? Ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero ahorita decía que Dios todo el tiempo está contigo. No importa qué tan perdido te sientas, no importa cuánto te sientas perdido, no importa cuánto sientas tú que Dios no está contigo, la verdad es que todo el tiempo está contigo. Y ahí es donde entra esa fe. Es lo que hablamos, ¿verdad? Y esa fe sin filtro tiene que ser así. Tiene que ser así, tiene que ser una fe cruda, una fe, sin tanta curva, sin tanta, vamos a sacarle la vuelta a lo que es la verdad. Y yo te puedo dar un poco de testimonio. Te quiero invitar para el podcast de Da la Vuelta y Vive, donde ahí sí vamos a hablar un poquito más en detalle a estos últimos 8 meses que pasamos encerrado. Este, Pasé encerrado en una prisión al lado de Dallas, se llama Seagoville, y estuve ahí no todo el tiempo, porque los primeros meses después de que yo me entregué, los pasé en una GIO. Las GIO son unas cárceles que están diseñadas para más que nada para aquellos hermanos de México, de Sudamérica, que vienen buscando una mejor vida y pues desgraciadamente ahorita pues como están las cosas,
este, ah, ahí mandan, la mayoría de las personas que están ahí están porque lo que llaman reentre, que son personas que ya habían estado aquí, habían sido deportadas y luego vinieron otra vez y pues ahora se les va a tratar como un delito, ¿verdad? Y van a tener que hacer tiempo en prisión. A personas que han sido deportadas 2, 3 veces, entonces por cada 2, 3 veces va subiendo el tiempo que ellos tienen que servir en la prisión, ¿verdad? Pero ahí cuando yo llego ya al destino que tenía, que era en un campo ahí en Sigo, yo no sabía dónde iba. Yo iba con una mente muy positiva, sí, porque fue una preparación, pero vamos viendo una fe filtrada, una fe conocida, porque me daba más en lo que era las palabras de aliento que doy súper. Muchas gracias a mis hermanos, a mis hermanas, a mis hermanos y hermanas de ex, mi familia, a mis amigos, los pocos que tenía, en ese tiempo. Ah, pero digo una fe filtrada, ¿por qué? Porque era una fe que, pues, me hablaba de que yo no iba a estar bien, iba a estar bien, porque tenía a Dios conmigo, porque era el tipo de persona que era y era el tipo de persona que iba y que yo iba con un propósito de llevar la palabra al prójimo, a los prisioneros que estuvieran ahí. Y entonces yo viéndolo más, no tanto como un prisionero yo, pero también más que nada como un mensajero. Pero la verdad era que era una fe que llevaba yo, pero una fe filtrada. Cuando ya llego a mi destino, me doy cuenta que Dios ya está allí. Dios estaba ahí. Dios estaba ahí en cada persona, en cada prisionero con el que yo hablaba, en cada prisionero que estaba ahí, ahí estaba Dios. Y te voy a decir, es algo increíble porque no es, no es, dices tú, no, pues no tienen otra más que creer, no tienen otra más que buscar a Dios. Y la verdad es que sí, tienes razón, tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque no tienen otra más de que buscar a Dios. Pero qué bonito es ser así. Entonces, cuando yo me doy cuenta que yo no era ese mensajero, que yo no era aquella persona que iba a ir a llevar la palabra, iba a ir a enseñar, iba a ir a salvar, el que salió salvado fui yo. Entonces, cuando hablamos de una fe filtrada, hablamos de una fe, no estamos siendo sinceros, bueno, no quiero tampoco decir que no estamos siendo sinceros, porque sí hay una sinceridad en lo que estamos llevando, mas no hay una claridad en lo que es esa fe, en lo que se toma para tener esa fe. Porque esa fe, hermanos, no es regalada, es ganada. Esa fe es una fe que Dios nos ha puesto, este, ese libre albedrío. ¿Por qué? Porque tú tienes la oportunidad de hacer lo que tú quieras, vivir como tú quieras vivir. Entonces y no es que te esté poniendo una prueba, no te está poniendo una prueba. Es así como vivimos. Entonces, ¿por qué digo fe filtrada? Porque mis hermanos no sabían a dónde iba yo. Mis hermanos nomás conocían a ese Hugo que ellos habían conocido también con una fe filtrada. Ese Hugo que, este, mucha carisma de ir a tocar y tocar en diferentes lugares y llevar por decir, gozo, gozo en el Señor y gozo
a las personas que oían la música de nosotros. Gozo que oían ese testimonio que tenía que decir. Gozo porque esas palabras que Dios, esa facilidad de palabras que Dios me había dado, ese don que Dios me había dado de facilidad de palabras, de poder llevar y hablar de ese amor de Dios. Pero hermanos, la verdad para mí, y lo estoy hablando de mi parte, no estoy hablando de nadie más, era una fe filtrada. Y vaya que ya habíamos salido con este concepto de la fe sin filtro para este podcast antes de que yo me fuera. Pero pasado por el fuego como la palabra en Jeremías, ¿verdad? Que habla de aquel hombre del alfarero y cómo Dios, te va a quebrantar. Entonces, no te das cuenta, no te das cuenta del alfarero, no te das cuenta de cómo tu vida te va a llevar, cuáles son las pruebas que vas a pasar en tu vida, no sabes. Es estar preparado, aunque sea con una fe filtrada, pero ya cuando pasas por ese fuego y empiezas a ver las cosas sin filtro, entonces ya empiezas a aprender. Y por eso es bien importante cuando hablamos de la fe sin filtro, en este programa, en este podcast, hablamos de una fe sincera, sin barreras, una fe sin filtro, una fe que te va a decir la verdad. Duela lo que duela, cale como cale. Y no te voy a decir, es difícil, hasta a mí ahorita hablando de esto y diciéndote que hablamos de una sinceridad, es como que a lo mejor sientes que te estoy cacheteando y que dices tú, y ¿por qué me está diciendo a mí que yo, no estoy siendo sincero con mi fe? No, yo no sé, no te conozco, no sé si te conozco, discúlpame, pero, la verdad es que cuando pasas por el fuego y ah, te quitas esa capa de tus ojos y empiezas a ver el mundo sinceramente cómo es, te empiezas a dar cuenta que hay muchas cosas que nos impiden de que nosotros nos dediquemos a vivir una vida ah, discipulada, una vida discipulada de Cristo. Digo, bueno, pues es que yo no estoy hecho para eso. Por eso hay sacerdotes. Por eso ellos son los que se dedican a dar la palabra. Aquellos pastores que están ya puestos y pasados por ese fuego. Pero la verdad es que hay muchos que no han sido pasados por el fuego. Y no quiero que pienses que estoy diciendo que tienes que pasar por el fuego para quitarte esa capa de, de, de tus ojos para ver una fe sin filtro. No, porque la fe filtrada en sí es fe. Yo lo que quiero que entiendas es que todavía hay más trabajo que hacer. No nomás es levantarte en la mañana y decir gracias Dios por este hermoso día que me has dado. Y hoy en este día, cuando yo salga de estas puertas, voy a vivir una vida recta, una vida buena, una vida que glorifique tu nombre. Fíjate como estamos diciendo, glorificar el nombre de Dios y hablar de un Jesús y hablar de una fe, pero una fe con obras. Lo hemos estado hablando en varios programas y quizás todavía no podemos quitar ese filtro, y hablar lo que es la fe sin filtro y hablar una verdad. Y la verdad, hermano, es que no nomás, hermana, no nomás es de levantarte, ir a trabajar y decir, voy a vivir una vida recta, voy a vivir una vida que me lleve que me acerque más a Dios.
Estoy hablando de quitarte esa capa de tus ojos y vivir una vida, una fe sin filtro, dedicada a Dios, que cada paso que tú des es para glorificar el nombre de Dios, de glorificar el nombre de Jesús. Pero dices tú, hermano, pero ¿cómo hacemos eso? Hoy nos dices y nos estás hablando y nos estás diciendo, cómo hacemos eso? Es que la verdad, hermano, la verdad es que es una dedicación de día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, que nunca, nunca sabemos cuando Dios nos necesita y verdaderamente ver qué es esa necesidad que Dios tiene para todos nosotros. Porque si tú te pones a pensar, tú dices: "Oh, ¿sabes qué? Pues Dios no me necesita". Y eso es cierto, Dios no nos necesita. Los que necesitamos a Dios somos nosotros. Pero si hay un mandamiento y si tenemos que ir y predicar esa palabra de Dios. Y ahí, hermanos, ahí es donde está la clave y esa es la fe sin filtro. La fe sin filtro es esa palabra de Dios que muchas veces, hermanos, no la buscamos. Queremos vivir una vida recta, pero una vida que nos beneficie a nosotros, que nos hace sentir a nosotros mejor. ¿Cómo está eso? Voy a vivir una vida recta, una vida buena, una vida que voy a hacer por el prójimo. Voy a ir y voy a hacer por el prójimo. Voy a predicar la palabra. Voy a salir, voy a ayudar al prójimo. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque te hace sentir bien? ¿O lo estás haciendo porque la fe es sin obras? ¿Es una fe muerta? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, hermanos. Porque quizás, yo no sé, no conozco tu vida, no conozco lo que hayas pasado tú en tu vida. Pero yo conozco lo que yo he pasado en mi vida. Y yo te voy a decir que por muchos años yo he vivido la palabra del Señor. Yo he vivido una vida recta. He llevado, he ayudado al prójimo. Vaya que he ayudado al prójimo. Pero ¿por qué lo hacía? Lo hacía para pararme el cuello. Inclusive cuando me iban a sentenciar, yo ya había preparado todas las cosas artículos de periódico, cartas de personas que me conocen. Yo había preparado todo esto para llevárselo al juez, para que viera qué tipo de persona era yo. Pero ahí es donde nos damos cuenta que todo eso, lo que hacemos, todo lo que hacemos, lo estamos haciendo por nosotros mismos. Para que en un día que vayas a estar enfrente de alguien en una sentencia, porque todos vamos a ser sentenciados, hermanos. Tú, yo, todos vamos a ser sentenciados cuando lleguemos enfrente de Jesús y diga, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste por ti o lo hiciste por mí? ¿Lo hiciste por levantarte el cuello tú o lo hiciste para honrar a mi Padre? Y entonces decimos, pero al fin estamos haciendo bien, sí, estás haciendo bien, estamos haciendo bien. Pero sin una fe con claridad nos trae y nos lleva a este punto. Una fe con claridad nos da la oportunidad de nosotros poder levantarnos en la mañana, sí, poder alabar al Señor, poder honrar al Señor. Fíjense cómo estoy diciéndolo. Ya no estoy diciendo me voy a levantar en la mañana para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer las cosas rectas.
Estoy diciendo, me quiero levantar. Finalmente, una mañana me quiero levantar y glorificar a Dios, honrar a Dios, dar gracias a Dios por todas las cosas que yo puedo ver enfrente de mí. Yo no sé si te ha pasado a ti, yo sé que me ha pasado a mí. Yo puedo ir en un camino, como ahorita que voy en este camino solo, y nomás asombrarme, nomás de ver todas las cosas hermosas que Dios hizo por nosotros. Estas cosas hermosas que ha puesto. ¿Cuántas veces damos gracias nosotros por un mezquite, por, por los pájaros que vemos volando? ¿Cuántas veces damos gracias por ese aire que respiramos? Glorificar a Dios sin esperar nada. Dios sabe qué propósito tiene para mí, sabe qué propósito tiene para ti. Y sin esperar nada, yo tengo fe y yo sé, lo siento en mi corazón, que mi día va a ser lo que Él quiera que sea. Que si Dios pone a alguien en mi camino, yo voy a vivir, voy a hacer voy a llevar ese mensaje que tengo que llevar. Pero es todo para la honra y para la gloria de Él. No es para mí. Entonces, quería saber, ¿te has preguntado por qué la fe sin filtro? Porque no hay ninguna otra manera, hermano. No hay ninguna otra manera de cómo tener fe. Hay nomás una, y esa es sin esa capa que nos ciega, que nos confunde. Por eso muchas veces decimos, ay, vamos a ir a hacer un retiro, necesito un retiro porque necesito llenar el tanque, necesito sentir esa fuerza. O yo necesito que hacer esto, necesito ir a la iglesia este día porque es el día que me va a llenar Dios, me va a llenar para prepararme, para darme la fuerza para toda la semana. Esa es fe, es fe. No hay nada mal con decir eso, hermano. No hay nada mal. No me lo tomes a mal. No hay nada mal con decir eso. Yo nomás lo único que estoy diciendo es que la fe sin filtro es sin esa capa. Es sin esa capa y saber que sea algo automático, que sea algo sin condiciones, que sea algo, que sea una relación con Dios. Quitarme, quitarme esa capa, quitarme esa capa de mis ojos, porque verdaderamente quiero sentir ese amor de Dios. Yo quiero sentir ese amor de Dios porque lo necesito cuando me siento caído, cuando he perdido algo, cuando me llevaron a la cárcel o cuando perdí a mi hijo, perdí a mi hija, perdí a mi esposo. No, es, es sentir ese amor de Dios todo el tiempo. Entonces, cuando hablamos de esa capa, cuando hablamos de esa capa, es de quitar esa capa de nuestros ojos, esa fe sin filtro, es lo que estamos hablando. Otra vez te digo, no es nada mal, yo no quiero decirte lo estás haciendo mal, no estoy diciendo que lo estás haciendo mal. Estoy diciendo que no tenemos que pasar por el fuego otra vez. No tenemos que llevar y pensar que lo que estamos haciendo es para superarnos, para hacernos sentir mejor a los ojos. Eso es por añadidura
Eso ya está hecho, hermanos. Cristo vino, murió por ti y por mí. Dios envió a su único hijo para que muriera por ti y por mí. Ese sacrificio ya fue hecho. No te tienes que sacrificar tú. No me tengo que sacrificar yo. Ese sacrificio ya está hecho, hermanos. No hay que ser egoístas con cómo llevamos esta relación con Dios. Esta relación con Dios es una relación entre Él y tú mismo, pero es una relación que Él nos dio a todos. Entonces, ¿de qué sirve de que yo vaya y ayude al prójimo sin amarlo? Vamos a verlo. ¿De qué sirve es ir y darle un bocado a alguien en la calle si primeramente no le demuestro, no le enseño de dónde viene ese amor que yo siento por él? ¿Ve cómo lo estoy diciendo? ¿Ve cómo lo estoy diciendo? No le estoy diciendo que tengo que ir y que le tengo que dar, mira, te voy a traer y te voy a dar de comer esto, pero vas a tener que oírme por 15 minutos, vas a tener que oír la palabra de Dios y te voy a hablar de esto y esto y esto y esto. No, 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 no. Es ir a dar una bendición y decir, mira, aquí está esto. Yo te quiero bendecir con esto. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Dios te ama y yo también te amo. ¿Podríamos hacer eso, no? A mí no. Con un desconocido, con un prisionero, con alguien que no conoces. Podías ir a decirle, Dios te ama y yo también. Jesús mismo nos dejó esos mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Enseña ese amor. Camina ese amor. Sé ese amor. Sé testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es la fe sin filtro. Es llevar ese amor de Dios sin esperar nada, 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 nada. Es mucho, mucho más duro de lo que pensamos, hermano. Porque entra la vanidad. Es bien fácil en que entre esa vanidad. Lo vemos, lo vemos. Esto, pero Hugo, no hay nada mal de que ande alguien en la calle y que esté grabando y que esté llevando palabra y que esté ayudando al prójimo que lo esté grabando. No, no hay nada mal. No hay nada mal. Nomás que no lo esté haciendo por él mismo, que lo esté haciendo por Dios, que lo esté haciendo. ¿Por qué estamos haciendo este podcast nosotros? ¿Por qué voy yo en este camino sólido? Este, ya tengo señal. ¿Por qué no llamarle a alguien a escuchar música? Porque veo que hay una necesidad. No, no porque veo que hay una necesidad. Es porque Dios me lo ha puesto en mi corazón y lo hago para honrar su nombre. Lo hago para la honra y para la gloria de Él. Yo no sé cuánta gente está escuchando. Ahorita nadie, porque pues todavía no lo subo. Yo no sé cuánta gente vaya a escuchar esto. Pero esa fe sin filtro me demuestra, me enseña a mí que lo que sí sé es que esa fe sin filtro me dice a mí que la persona que va a oír esto es porque Dios
la ha puesto a oírla, porque es la palabra, porque es para la honra de Él. Si una persona escucha lo que estoy diciendo ahorita y hace un cambio en su vida, de eso es lo que estamos hablando. Esa es la fe sin filtro. Esa es la fe sin filtro. Y te invito para que escuches el siguiente podcast, donde vamos a hablar de la docena de huevos. Pero por ahorita, la fe sin filtro es aquella que no tiene una capa, que no te deja ver verdaderamente ese amor de Dios. No te deja ver más allá del yo. Esa fe sin filtro es la que te quita esa capa y te quita ese yo. Y te vas a dar cuenta, hermanos. Se van a dar cuenta, hermanos, que cuando te quitas esa capa y te quitas ese yo, es una vida hermosa, hermanos. Más hermosa que lo que hemos estado sintiendo hasta ahorita. Y yo te lo digo porque yo lo he vivido, lo siento. Y a veces hasta me cacho diciendo yo. Pero es que a veces me pierdo y digo yo, wow. Ahí lo dije, digo yo. Me pierdo en ese amor que Dios tiene para mí, que me ha demostrado, me lo demostró por estos últimos 8 meses. Me abrió los ojos como nunca los había sentido. Ver con una claridad es ver ese amor que Dios tiene para mí. Y esa claridad me ha demostrado que todo lo que tengo alrededor de mí, mi familia, mis hijos, mis papás, pues mis primos, todos. Y luego mis hermanos de Ax, mis hermanos, ahorita punto, no sé, lo veo con una claridad, tengo un cariño para todos, un amor para todos. Y no sé, a veces siento que no le doy justicia a lo que Dios, a ese amor de Dios. No le doy justicia haciendo lo que estoy haciendo ahorita, dándote estas palabras. No le doy justicia a lo que Él ha hecho por nosotros. No le doy justicia a ese amor que Él tiene para ti. Pero lo que sí puedo hacer es hacerlo con una humildad, con un temor, pero todo el tiempo saber que Dios está conmigo y me ama. Y porque Él me ama, yo te amo a ti también. Que Dios te bendiga. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar aquí?